Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Mitos y realidades sobre la carne de cerdo. Bienvenidos a una emisión más de este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Les saluda su servidora María Eugenia Pulido a nombre de todo el equipo de este programa de Diabetes y yo, que viernes con viernes tienen una cita con nosotros. Y bueno, en este periodo de fin de año, pues va a ser muy diferente a todos los que hemos vivido en anteriores años, pero también es un momento para cocinar, para comer rico, así que quédese con nosotros porque hoy vamos a hablar de la carne de cerdo, sus propiedades, los mitos que existen alrededor de ella y bueno, contaremos también con recomendaciones, por supuesto, para su preparación. Antes de dar paso y presentar a nuestra invitada, acompáñenos a escuchar este reportaje que nos hace el tema de este día. La carne es uno de los alimentos más apreciados, con niveles de consumo muy superiores a los del resto de los grupos alimentarios. En los países con ingresos económicos escasos, está patente un aumento en el consumo de vísceras y de piezas con mucha grasa, como tendones o cartílagos. La carne procede del tejido muscular de los animales, que se consideran adecuados para su consumo y que han sido sometidos a condiciones higiénicas controladas desde su crianza hasta su muerte. Actualmente se ha relacionado el consumo excesivo de carne con la aparición de enfermedades como arterioesclerosis, gota y accidentes cerebrocardiovasculares. Sin embargo, esta relación no es directa, ya que suele darse en casos de consumo excesivo, en los que la carne sustituye a otros grupos alimentarios como las legumbres, las verduras y las hortalizas. La cantidad de grasa en la carne varía en función de la pieza y se sitúa entre 2.5 y 5%. La carne es un alimento especialmente rico en proteínas y, dependiendo de la pieza, en grasa. En este sentido, la carne posee una concentración aproximada de un 20% de proteína frente al 2.5% de grasa. La proporción de proteína suele ser relativamente constante, mientras que la de grasa es más variable. La carne como alimento es una excelente fuente de aminoácidos esenciales y, aunque en menor medida, también de ciertas vitaminas, principalmente del grupo B, y minerales, especialmente de hierro. Las recomendaciones nutricionales de manera muy general aconsejan que se ingieran de forma equilibrada proteínas de origen animal en conjunto con proteínas de origen vegetal, como frijoles, lentejas, habas, etc. El consumo anual de carne en México asciende a unos 65 kilogramos por persona, cifra menor a lo estimado en países ricos, donde es de unos 100 kilos. Cabe señalar que en los países de menores ingresos se calcula un consumo de solo 10 kilogramos anuales por persona. Quédese con nosotros para saber más sobre consumo de carne. Hoy nos enfocaremos en la carne de cerdo. Y amigos, como ya escucharon, hoy vamos a hablar de la carne de cerdo. Hay una serie de creencias, de mitos sobre la carne de cerdo, que si hace daño, que si nos hace engordar, que contiene cisticercosis, que nos puede dar esta enfermedad, o la triquinosis. En fin, hay muchos mitos y nos gustaría que se desmitificara el hecho de que si consumimos carne de cerdo, pues al contrario, tiene muchas propiedades y para esto vamos a hablar con toda una experta el día de hoy. Le damos la bienvenida a la nutrióloga Airam García Correa.
Airam es egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE. Es creadora además de contenidos en el espacio de Facebook llamado Guardianes de la Nutrición, además de ofrecer talleres y conferencias relacionadas con la nutrición. Bienvenida, Airam, ¿cómo estás? Pues muy bien, Maru, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de venir aquí a compartirles toda esta información porque por mucho tiempo hemos visto tan mala la carne de cerdo y bueno, hoy vamos a conocer cuál es la realidad. Y lo dices muy bien. La carne de cerdo, pues se dice que, ¿qué te parece si empezamos con que la creencia de que es muy grasosa, eh, que nos va a hacer engordar, que nos va a hacer daño, que es muy pesada? ¿Y cuál es la realidad en cuanto a que si es una carne muy grasosa? Y pues depende también el corte que escojamos, yo creo, ¿no? Claro, pues primero que todo, fíjate que la nutrición, en la nutrición la ciencia se va actualizando de forma constante. Todo esto de acuerdo a las nuevas investigaciones, a la evidencia científica. Entonces, muchos de los hábitos que tenemos actualmente arraigados están basados en mitos, están basados en creencias falsas que nos impiden llevar una dieta correcta. La carne de cerdo, justo como lo mencionas, es uno de los alimentos con más mitos alrededor. Y seguramente muchos de los que nos están escuchando, es posible que no coman carne de cerdo o hayan limitado su consumo porque creen que es muy grasosa, no es seguro su consumo, pero la realidad, actualmente sabemos que hay cortes magros de la carne de cerdo como el lomo, el filete, la pierna, que pueden tener menos grasa y menos colesterol, incluso que el mismo pollo. Entonces, podemos incluirla en la alimentación de toda la familia sin ningún problema, Maru. Airam, también está esta creencia de que la carne de cerdo contiene colesterol y que puede ser dañina para la salud y para las personas que viven con diabetes. Este programa es especial para las personas que viven con esta condición. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, pues muchos de estos mitos se basan en que por la manteca, ¿no? Por ejemplo, el consumo de la manteca, que es, digamos, a partir del cerdo. Pero justamente esto se utilizaba en el pasado, ¿no? La manteca, por ejemplo, ya no se utiliza en la actualidad y de hecho ahora se producen cerdos con menor cantidad de grasa. Entonces, justamente hablando del tema del contenido de las grasas, gran proporción de la grasa que aporta la carne de cerdo son grasas insaturadas o también conocidas como grasas saludables. Y un dato muy importante que te quiero compartir es que la Asociación Americana del Corazón recomienda preferir el consumo de grasas insaturadas como la de la carne de cerdo, ya que al consumirlas con moderación pueden ayudar a controlar justamente el colesterol sanguíneo. Para las personas que viven con diabetes, ¿la pueden consumir? ¿No es dañina? Así es, ese es otro mito, ¿no? Muchas veces se piensa que las personas que viven con diabetes no pueden comer carne de cerdo. Y las personas que viven con diabetes sí pueden comer carne de cerdo. De acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, una de las recomendaciones es reducir el consumo de grasas saturadas. Así que la carne de cerdo es una carne ideal porque en cuanto al contenido de grasas, gran proporción de la grasa que aporta la carne de cerdo son insaturadas, ¿ok? Grasas insaturadas. Así que únicamente recordemos que específicamente cortes como el filete, el lomo y la pierna, que son cortes magros, son los que se recomiendan porque contienen menos grasa saturada, así que es ideal para cualquier persona. Me gustaría que, como eres mi nutrióloga, la gente muchas veces se confunde. ¿Qué tal si les explicas qué es la grasa cuando hablamos de poliinsaturada, insaturada, todos estos términos? ¿Cómo los puedes explicar? Claro, bueno, para comenzar, las grasas saturadas son las que provienen del animal y pueden llegar a causarnos algún daño a la salud, por ejemplo, en el corazón, en los vasos sanguíneos. Entonces, por esto es muy importante, Maru, que agreguemos a la alimentación la carne de cerdo,
porque justamente en cuanto al contenido de grasa, gran proporción de la grasa que contiene son insaturadas y actualmente sabemos que la carne de cerdo puede tener menos grasa y menos colesterol que el mismo pollo. Así que yo te recomiendo que se consuma, bueno, a todo tu auditorio que consuman ese tipo de grasas insaturadas. Y la grasa saturada es la que sí nos produce el colesterol, el malo. Si todo esto, este tipo de grasas nos van, digamos, a causar un daño, puede que este colesterol se quede pegado, por ejemplo, en nuestras arterias y nos causa algún problema en el corazón. Por eso es tan importante disminuir su consumo. Al principio decíamos que depende el corte que escojas de la carne, ¿no? No es lo mismo comer carnitas, que bueno, que además son muy ricas y que no pasa nada si las consumimos de vez en cuando, a que yo me prepare un lomo, una pierna, y me gustaría que entonces explicaras qué es la carne magra, cuando decimos la carne magra de cerdo, porque también se ha dicho por ahí, en nutriólogos, que puede tener hasta menos grasa un lomo que una carne de res. Uh-huh. ¿Es cierto? Sí, justamente como hemos comentado, en la carne de cerdo podemos encontrar estos cortes magros que significa que tienen menos cantidad de grasa. Entonces, mi recomendación es que prefieran este tipo de cortes de manera más cotidiana. Como tú mencionabas, quizá los cortes como, o las preparaciones como las carnitas, o quizá el costillar, se utilice en ocasiones especiales, ¿no? No se trata de prohibir, de eliminar de nuestro consumo, únicamente regularlo y consumirlo en ocasiones especiales, recordando, claro, siempre cumplir con otros grupos de alimentos, incluyendo, por ejemplo, verduras y otros grupos que también estén dentro de nuestro plato del bien comer. Bueno, ahora que ya nos acercamos a las fiestas decembrinas, pues está la famosa, uno de los platos también de Navidad que se cocina es la pierna de cerdo, que es exquisita, que la puedes preparar de diferentes maneras. Entonces, no tenemos que tener ningún prejuicio al respecto, según tu opinión. Así es, completamente. De hecho, muchos de nuestros platillos típicos, incluso mexicanos, tienen como base la carne de cerdo, ¿no? Por ejemplo, el pozole, la cochinita, y no tenemos como tampoco excepción en las Navidades o en estas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, que también solemos incluir platillos, por ejemplo, como pierna adobada o lomo de cerdo, que son excelentes recomendaciones de menús para que incluyan en sus fiestas. Recuerden que es muy importante preferir las preparaciones hervidas, asadas, salteadas o al vapor, ¿ok? Vamos a intentar evitar un poquito las preparaciones empanizadas y fritas, y eso sí, recuerden agregar, como siempre, una buena ensalada, frutas, etc. Entonces, ¿qué recomendarías? A ver, darles alguna recomendación, algún tip para cocinar una muy buena pierna de cerdo, una carne magra de cerdo para estas fiestas. Así es, Maru. De hecho, me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos los que nos están escuchando a un webinar que se les estará brindando con mucha más información sobre la carne de cerdo y un regalo muy especial que es un recetario electrónico gratuito para que tengan disponibles todas estas recetas que pueden utilizar en estas fiestas. Así que, por favor, inscríbanse. Va a ser el próximo lunes 14 a las 6 de la tarde y para inscribirse únicamente tienen que mandar un correo electrónico a nutriólogasdemexico@gmail.com, nutriólogas con S, y ahí estarán recibiendo toda la información. Muy bien, muchas gracias, qué interesante. Otro de los mitos, y bueno, no es de que sea mito, pero de cómo pues se estigmatiza la carne de cerdo, es que mucha gente dice, no la comas porque provoca cisticercosis y también otra enfermedad que se llama triquinosis. La primera pues produce quistes en los músculos, en los ojos, en el cerebro, mientras que la segunda provoca problemas gastrointestinales. Pero, ¿qué pasa?
han cambiado también los cuidados, el aseo, y eso me gustaría, porque no es lo mismo el consumo de la carne de cerdo hoy en día que hace, no sé, 30, 40 años. Claro, exacto. De hecho, este tipo de enfermedades son problemáticas principalmente por falta de higiene. Justamente en el pasado, cuando había cerdos de traspatio, los animales tenían contacto con las heces de los humanos y eso generaba una problemática en la salud. Pero en la actualidad ya no hay problema porque la carne de cerdo es segura y libre de parásitos, justamente porque los productores de carne de cerdo americana tienen controles muy estrictos, lo cual nos garantiza seguridad y sanidad. De hecho, el Servicio de Inspección e Inocuidad Alimentaria de USDA se encarga de que se cumplan forzosamente estas normas. Y mira, que cuando llega al país también debe cumplir con las regulaciones locales, por lo que entonces cuenta con doble seguridad. Ahora, justamente te quiero compartir otro punto para mantener la seguridad y mantener las propiedades de la carne y reducir su exposición a microorganismos patógenos. Un punto muy importante es que la carne fresca no debemos de pensar que es la carne caliente de animales recién sacrificados. Generalmente existe como esa confusión. La clave para que consideremos a la carne fresca de cerdo es que conserve sus propiedades y reducir su exposición a microorganismos patógenos. Entonces, para esto va a ser muy recomendable la congelación, que se mantenga esta congelación en la carne de cerdo para conservarlo de manera efectiva, ya que la exposición al frío congela el agua e impide que los microorganismos se reproduzcan. Y de hecho, te quiero compartir un dato curioso, que en congelación la carne cruda puede mantener sus propiedades hasta por 15 meses, ¿te imaginas? Obviamente esto no sucede porque dada a la alta demanda en el consumo es muy raro que permanezca tiempo, pero así de seguro es mantenerlo en congelación. Muy bien. También, ¿cómo le podrías explicar a nuestro auditorio qué vitaminas aporta la carne de cerdo? Por ahí sabemos que el omega 3, pero eso es importante, es una información importante. Yo no sabía que los omegas, sabía que el pescado lo contenía, pero no la carne de cerdo. Sí, de hecho es algo muy interesante porque la principal fuente de vitamina de la carne de cerdo son vitaminas del complejo B. Entonces, este es un punto muy importante a considerar actualmente porque existen diferentes deficiencias en la población. Por ejemplo, en el tema del complejo B, en la actualidad comienza a existir una mayor deficiencia en la vitamina B12 que se encuentra en el origen animal. La carne de cerdo también cuenta con minerales como el potasio, el hierro, que son muy importantes porque de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 1 de cada 3 mujeres embarazadas y niños menores de 5 años tienen anemia. Entonces, esto es parte por la deficiencia en el consumo de hierro. Y eso nos muestra la importancia de tener una alimentación variada, que incluya todos los grupos de alimentos y por eso es muy importante que recuerden que la clave está en la cantidad que comemos, ¿ok? En general, para los adultos, un adulto promedio, se recomiendan 100 gramos de carne al día y, claro, incluir de diferentes tipos de carnes en la alimentación. Entonces, con respecto a la seguridad de comer carne de cerdo, ya no debemos de estar temerosos. Me gustaría que quedara como muy claro esto que te había preguntado. Exactamente. Ahorita ya no hay problema porque ya existe muchísima regulación en cuanto a la carne de cerdo. Entonces, ahora, un punto también importante es nuestro manejo con la carne de cerdo, la conservación que le damos a la carne de cerdo. Un punto muy importante es mantener la cadena en frío para la carne de cerdo. Por ejemplo, cuando vamos de compras al súper, yo lo que les recomiendo es que compren todos sus productos y al final tomen la carne de cerdo
ya cuando vayan a pasar a pagar, para que entonces evitemos romper con este frío que mantiene la carne. Igual, en el transcurso del súper a la casa, intentar llevarlo en un lugar fresco para que se mantenga con su temperatura, llegar inmediatamente a nuestra casa y guardarlo en el congelador nuevamente. ¿Okay? Esto es un punto importante para mantener las propiedades de la carne. Ahora, también otra cosa que les quiero mencionar es sobre cómo descongelarlo correctamente, ¿no? La mejor forma es pasar del congelador al refrigerador. Esto lo pueden hacer una noche antes de usarla y claro, para eso también les sirve, por ejemplo, tener planeado cuál va a ser su menú semanal, ¿no? Para tomar en cuenta este tipo de recomendaciones y a la mera hora en que quieran cocinar su carne de cerdo, no se topen con este problema que es que todavía sigue congelada, porque debemos evitar el descongelar a chorro de agua o en microondas. No es recomendable, dado que la carne se desjuga y eso puede afectar la textura. Entonces, hay que intentar congelar y descongelar adecuadamente para evitar que exista una merma por desjugue. Un descongelamiento natural, no forzado. Muy bien, muchas gracias. Este programa, les recordamos, amigas y amigos, es un programa grabado previamente. Pueden entrar en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook. Nuestro espacio se llama precisamente Diabetes y Yo, como nuestro programa. Además de la entrevista, pues siempre compartimos información sobre el tema a tratar y otros de interés para la comunidad que vive con diabetes. Bueno, pues vamos a invitarlos a continuación a escuchar los consejos de salud, que son un elemento fundamental, esencial en nuestro programa. Invitamos a que los escuche con mucha atención y que seguramente los va a poner en práctica. Regresamos en un momento. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo están? Bonito día. Mi nombre es Mónica Hurtado y yo soy la nutrióloga de Quiero Saber Salud. En esta ocasión quiero invitarte a que reflexionemos un poco de toda la situación, cómo está. Se aproximan algunas fechas pues importantes para la población mundial y bueno, pues para México también. México tenemos una cultura de apapacho, de estar en familia, de juntarnos para celebrar. Muchas celebraciones tienen que ver con la comida, pero evidentemente ahorita por esta pandemia y por todas las condiciones, pues hay que atender la recomendación principal para evitar contagios, para mantenernos sanos, para mantenernos en resguardo. Y es que nos quedemos en casa. Entendemos perfecto que pues queremos convivir con la familia, queremos verla, porque pues ya han sido varios meses que hemos estado en resguardo. Sin embargo, ahorita es un momento crucial en el cual tenemos que reforzar pues todas estas medidas de seguridad. Hay que traer el cubrebocas y que cubra bien la nariz y la boca, por favor, que de pronto nada más lo traen en la boca y de nada sirve de esa manera. Hay que estarnos lavando constantemente las manos, cada que tomemos algo, hay que estarlas lavando, recuerden, ¿no? Al menos 20 segundos. Hay que pues quedarnos en casa si podemos. Si hay necesidad de salir a trabajar, bueno, pues hay que hacerlo con todas estas medidas. Hay que usar el alcohol gel. Si al llegar a casa te puedes quitar los zapatos, la ropa para pues no traer, digamos, como contaminantes externos, porque pues hay que cuidar también a los integrantes de la familia, que pueden ser la esposa, los hijos, los abuelitos, los padres y todas las personas que convivan en un mismo hogar. Y después, pues evidentemente hay que cuidarnos en cuestión de la alimentación. Si tenemos una condición de diabetes, recordemos que justamente en estas fechas, cuando hay un incremento en el consumo de algunos alimentos, como puede ser el ponche, los postres, el pavo relleno, el espagueti, el panecito, etcétera, etcétera, pues bueno, estos alimentos tienden a incrementar nuestros niveles de glucosa si los consumimos en exceso.
Entonces va a ser muy importante que ahorita nos mantengamos en un mejor control, en aquel control que ha sido tu meta, en aquel control que te has mantenido más tiempo, porque sabemos que mantenernos en control nos va a permitir pues tener una mejor salud, tener una mejor inmunidad, y bueno, pues también hacerle frente a cualquier tipo de infección. Por eso hoy mi recomendación y mi invitación es hacia allá. Quédate en casa, mantente en casa, pregúntale a los sobrinos, a los nietos, a los hijos, cómo es que se pueden hacer videollamadas grupales para que estés en contacto con tu familia. Y por supuesto, a lo mejor, obviamente, hay que celebrar que estamos con vida, que estamos con salud. Así es que puedes hacer una pequeña cena en tu casa, una cena virtual. Hoy es momento de aprovechar estas herramientas digitales. ¿Para qué? Pues para que todos estemos en resguardo y nos mantengamos sanos. En las siguientes cápsulas les daré algunas recomendaciones sobre modificación en las recetas para ir bajando o disminuyendo la cantidad de hidratos de carbono en ellas. Yo me despido. Soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y quiero verte bien. Quiero que nos sigamos escuchando. Hoy estamos platicando con la nutrióloga Airam García Correa acerca de la carne de cerdo como un ingrediente muy importante en la alimentación saludable, y también nos está haciendo énfasis y nos gustaría que lo hicieran pues nuevamente, porque pues estamos pensando qué vamos a preparar si es que hacemos una cena de Navidad o de Año Nuevo en nuestra casa. Ya estuviste, Airam, diciendo y comparando la carne de cerdo con otros alimentos animales, el pollo, la carne de res, pero no sabemos muchas veces cómo cocinarla. Podemos escoger, por ejemplo, una carne de cerdo para preparar en lugar de una de pollo o una de res. Platícanos de esto, por favor. Sí, claro. Principalmente y en general se recomienda siempre preferir en técnicas culinarias asados, salteados, al vapor o hervidos, ¿no? En lugar quizá de fritos, capeados o empanizados. Quizá el público que nos esté escuchando va a decir, ay, es que me están quitando todo lo más delicioso. Pero el punto no es prohibirlos, sino regular el consumo. Entonces, créanme, existen muchos platillos donde se pueden utilizar estas técnicas culinarias y también son preparaciones muy deliciosas. Y, por ejemplo, les puedo recomendar otra alternativa. Por ejemplo, preparar salsas para dar un sabor mayor a los platillos y así evitar utilizar más grasas. Entonces, recuerden, un punto muy importante aquí es que en la alimentación la clave es la cantidad y la combinación, ¿ok? Si ustedes quieren agregar algún otro tipo, algún otro corte de la carne de cerdo, solamente pues vamos a regular el consumo. Ahora, para que nos quede muy bien este platillo, ¿qué pasos debemos de seguir? Ya nos habías dicho un poco al principio, pero ¿qué recomendarías? Ok, yo les recomiendo mucho, sobre todo para mantener la jugosidad, es que sellen la carne de cerdo. ¿Esto cómo lo pueden hacer? Bueno, en un sartén a fuego alto pueden agregar un poquito de aceite, nada más para que no se pegue mucho, y poner su corte de carne de cerdo. Ahí lo dejan, lo mantienen hasta que tome un color caramelizado, ya lo pueden voltear y así es como ustedes pueden mantener su carne jugosa, con una buena textura, manteniendo las propiedades nutrimentales de esta carne. Porque, por ejemplo, la carne, cuando haces una carne asada o haces un asado en tu casa con la carne de res, no hay que estarla volteando a cada rato. Te dicen, bueno, la preparas, no la tienes que andar volteando a cada rato porque si no, no se cuece adecuadamente. En el caso de la carne de cerdo, ¿sería lo mismo o qué otra recomendación?
Sí, exactamente. Hay que evitar darles como mucha vuelta, justamente como mencionas, Maru, también para evitar que se ponga muy seca y muy dura, porque a veces también ese es otro pensamiento que tenemos sobre la carne de cerdo, que es una carne muy dura, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver cómo la estamos preparando y por eso la recomendación es que una vez nada más intentemos que se mantenga en este color caramelizado y ya voltearlo una segunda vez. Acabas de mencionar también algo muy importante, las combinaciones y las cantidades. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones para usar la carne de cerdo teniendo en mente pues estos dos conceptos? ¿Con qué la voy a acompañar? Quizás si voy a hacer un platillo con carne de cerdo, me quede bien una ensalada, ¿no? También las verduras, siempre combinar, comer verduras, verduras al vapor, una ensalada fresca. ¿Qué nos puedes decir? Claro, aquí y en todo, la alimentación, o en la alimentación, la clave es la cantidad y la combinación, ¿no? Por eso, lo que pueden hacer para saber si realmente su platillo es saludable es utilizar el método del plato. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a imaginarnos que tenemos un plato en nuestra mesa y lo vamos a dividir a la mitad, ¿no? En dos partes. Una mitad, aquí vamos a agregar vegetales, verduras, principalmente crudas o poco cocidas, porque también cuando sobrecocinamos una verdura puede llegar a perder sus propiedades. Ahora, en un cuarto vamos a dividir la otra mitad en dos cuartos y en uno vamos a poner fuentes de proteínas, por ejemplo, la carne de cerdo magra, ¿no? Y en el otro cuarto vamos a agregar cereales, por ejemplo, derivados del maíz, como una tortilla, una tostada, trigo, arroz, tubérculos y, por ejemplo, les pongo un ejemplo que podrían ser muchos de nuestros guisados. Podemos preparar, por ejemplo, una tinga con carne de cerdo y con una considerable cantidad de cebolla y añadir una tostada, ¿no? Y ya con esto cumplimos con los tres grupos de manera deliciosa. Entonces, no es tan complicado, únicamente tenemos que basarnos en tener estos tres grupos de alimentos que son verduras, digamos, el alimento de carne, de cerdo, y un derivado del maíz, arroz o trigo, por ejemplo. Airam, ustedes tienen una página en Facebook, Guardianes de la Nutrición, algo así se llama, Guardianes de la Salud. Así es, sí. Y tienes también en puerta una actividad para hablar a profundidad de la carne de cerdo. Ya un poco nos mencionaste sus usos. ¿Le quieres comentar al auditorio de qué se va a tratar esto? Claro, los queremos invitar, vamos a tener un webinar donde se va a profundizar más en el tema de la carne de cerdo, los mitos y todos los beneficios que les aportan consumirlo. Así que los invito para que se inscriban. Será el lunes 14 a las 6 de la tarde y lo único que tienen que hacer es mandar un correo a nutriólogasdemexico@gmail.com, nutriólogas con S. Y bueno, como regalo recibirán un gran recetario que les va a decir paso a paso cómo hacer sus preparaciones, un recetario electrónico gratuito para que puedan cocinar en estas fiestas con carne de cerdo. ¿Es gratuito el webinar? Así es, el webinar es gratuito. Bien. ¿Y cuánto tiempo tienen para inscribirse? Pueden inscribirse de aquí hasta el día del webinar, hasta la hora del webinar, así que mándenlo lo antes posible, su correo. ¿A dónde, perdón, nuevamente? Sí, para que les manden toda la información a nutriólogasdemexico@gmail.com. Y háblanos de tu sitio en Facebook. A ver, ¿qué contiene? ¿Qué nos dices al respecto? ¿Qué diferencias con otros sobre nutrición? Porque, bueno, hay varios que podemos encontrar en las redes sociales. Claro, también los quiero invitar a seguirnos en Guardianes de la Nutrición, así nos encuentran en Facebook. Aquí es un sitio en el que forman parte diferentes especialistas de cada área de la nutrición. Entonces, seguramente vas a encontrar información valiosa que te va a interesar.
no importa en la situación que te encuentres, seguro vas a encontrar información para ti. Y bueno, nos gusta mucho compartir información basada en evidencia científica, que además es fácil de entender, ¿no? Porque muchas veces se llega a complicar el entender muchos términos científicos, pero aquí te lo compartimos de la manera más amena y también graciosa, porque compartimos muchos memes, así que seguro te vas a divertir y aprender mucho en nuestra página. Y volviendo a los mitos y las creencias que se tienen alrededor de la carne de cerdo, también se dice que los niños no deberían de consumirla muy pequeños. O sea, ¿a qué edad podríamos ya darle a probar a los niños la carne de cerdo? Cuando ya obviamente comen de todo, pero este mito también, en los pueblos y en el campo, comen los niños pequeños carne de cerdo y de diferentes, de pollo, de carne de res, ¿no? Claro, bueno, de hecho, la recomendación, e incluso pueden agregar la carne de cerdo desde el momento de la alimentación complementaria, ¿no? Que inicia a partir de los 6 meses, ya pueden comenzar a darles estas pequeñas pruebitas. Claro que hay que consultar a un experto en nutrición pediátrica para que les pueda dar mejores recomendaciones de forma individualizada con su niño. Pero sí, otro punto también importante es que, por ejemplo, ahorita que muchos están pidiendo comida a casa, muchos lo estamos pidiendo porque estamos en confinamiento, muchos restaurantes no nos ofrecen platillos con carne de cerdo para niños, ¿no? Y justamente es por estos mitos. De hecho, en la carta de niños siempre encontramos, por ejemplo, opciones muy limitadas en verduras y siempre sobresalen preparaciones fritas o empanizadas. Entonces, también es un tema a considerar como papás, como dueños de restaurantes, ofrecer un poquito más de variedad e incluir en los platillos la carne de cerdo, que es segura para que sus hijos también la consuman. Airam García Correa, ¿cómo te podemos encontrar? ¿También das consulta tú particular? ¿Tienes algún lugar donde te podamos contactar? Principalmente con los expertos de Guardianes de la Nutrición es con los que pueden buscar al ideal para que les dé su consulta. Nuevamente, dinos en Facebook. Entramos a Facebook y ¿cómo los buscamos? Nos buscan como Guardianes de la Nutrición. Así les vamos a aparecer, un loguito de color naranja con verde, ahí lo encuentran. Y bueno, síganos y cualquier duda que tengan también escríbanos y ahí les podemos responder. Ahora, las guarniciones para la cena. Si no queremos una ensalada y si queremos hacer varios platos para la mesa de la cena, que ojalá la podamos hacer porque vamos a tener que hacernos para nosotros solos, eso a mí también me deprime, te lo juro, ¿no? Pero bueno, no. ¿Qué otra cosa les recomiendas? O sea, yo voy a hacer una suculenta pierna de cerdo, pero también a lo mejor una ensalada de manzana o voy a hacer bacalao, el bacalao es exquisito. No se pelea una cosa con la otra, ¿verdad? De que tengamos variedad. ¿Qué nos puedes decir? Exactamente. Pues sí, principalmente hay que cocinar para nosotros, hay que intentar festejar con nuestra familia que está en casa, sin importar la situación. Y creo que es un momento también muy importante para que nos mantengamos lo más tranquilos posibles. Y para combinar justamente con estos platillos que incluyen carne de cerdo, les puedo recomendar guarniciones dulces. Por ejemplo, puré de manzana o un puré de papa, ¿ok? Así que recuerden asistir a este webinar donde les vamos a estar compartiendo todas estas recetas que también les van a servir para su cena de fiestas navideñas o fin de año. A ti en particular, Airam, ¿qué te gusta? ¿Te gusta, por ejemplo, el pozole con carne magra de cerdo o cómo la cocinas tú? ¿Cómo, algo más íntimo tuyo? A ver, ¿qué se te antojaría a ti si tú vas a hacer y tú vas a preparar la cena con carne de cerdo, la cena de Navidad? Sí, me encanta el pozole, que incluya carne de cerdo magra, con su ensalada, por ejemplo, lechuga, rabanitos.
Ay, no, y que de hecho, pues tenemos la maravilla en México de que mucho de nuestra gastronomía se puede incluir en cualquier momento, ¿no? Porque es deliciosa. Y tenemos como base la carne de cerdo, por ejemplo, la cochinita también. Maru, no sé qué tanto te encanta la cochinita. Me encanta. Para mí, oh, sí, claro. Entonces, anímense a preparar, pueden preparar diferentes platillos, incluyendo la carne de cerdo, pueden hacer un gran buffet que, híjole, eso estaría delicioso. Y como tú dices, Maru, claro que combinan todas estas preparaciones. Bueno, pues invitamos a nuestros amigos a que hagan una pequeña pausa en esta conversación, estas recomendaciones que Airam nos está dando sobre la carne de cerdo, y vamos a escuchar una cápsula muy interesante sobre las vacunas, que es un tema que estamos esperando, es fundamental en esta época, así que no se despegue porque vamos a continuar. Estamos con el doctor Rodrigo Romero Feregrino, coordinador académico de la Asociación Mexicana de Vacunología AC. Doctor, gracias por estar aquí y responder estas preguntas. ¿Qué es el neumococo? El neumococo es una bacteria. Realmente neumococo es su apodo, porque su nombre es Streptococcus pneumoniae. Y es una bacteria que es la primera causa de neumonía bacteriana en las personas. Y pues es algo muy importante porque el neumococo no solo puede causar neumonía, sino también es una causa importante de enfermedades del sistema nervioso central, sobre todo en los niños, que cada día lo vemos menos gracias a la vacunación. Gracias a que vacunamos a los niños, cada día vemos menos estas enfermedades en los niños. Pero como no nos vacunamos en otras edades, pues lo seguimos viendo en los adultos mayores, en las personas que tienen comorbilidades, que son los que tienen mayor riesgo de enfermar por neumococo. Con comorbilidades te refieres a enfermedades o condiciones que ya teníamos antes, como diabetes, hipertensión. ¿Estas son las personas en riesgo? ¿Quiénes más? Exacto, las personas de mayor riesgo de enfermar de neumococo son los niños menores de 5 años, los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, inmunocompromiso, los que no tienen vaso por alguna razón o que no les funciona. Y bueno, hay más enfermedades que pueden causar, que aumentan el riesgo de tener neumococo, pero bueno, estas de las que hablamos son como las más comunes. Y la buena noticia es que hay vacuna. Ahí, ¿cuál es la recomendación? ¿En qué época del año nos podemos o debemos vacunar? Hay 2 vacunas de neumococo. Una que se le llama la vacuna conjugada y otra le llamamos la vacuna polisacárida. La vacuna conjugada funciona para todos a partir de los 2 meses de edad y se recomienda aplicar esta vacuna a los niños, 4 dosis, a los 2, 4, 6 y 12 meses de edad se aplica esta vacuna, y a los adultos y adultos mayores, a todos los adultos mayores y a los adultos con todas las comorbilidades de las que ya hablamos. Entonces, las personas que se recomienda la vacuna conjugada es niños a los 2, 4, 6 y 12 meses de edad, adultos mayores y personas que tienen todas estas enfermedades que ya hablamos. A las personas sanas no se recomienda hasta que sean mayores de 60. Y la vacuna polisacárida, o también llamada 23 valente, esa se puede aplicar a partir de los 2 años de edad. Y esta se recomienda un esquema de vacunación donde primero se les pone la vacuna conjugada, al año se pone la vacuna polisacárida y después cada 5 años la vacuna polisacárida para siempre estar protegidos. Entonces, las personas con enfermedades, ciertas enfermedades como diabetes, inmunocompromiso y todo lo que ya dijimos, primero la vacuna conjugada
y después la vacuna polisacárida. Y también los mayores de 65 años. Entonces, nos tenemos que poner de neumococo 2 vacunas para estar completamente protegidos y luego estar reforzando cada 5 años para siempre tener la protección y no enfermar de neumococo. Bueno, seguimos conversando con nuestra invitada, la nutrióloga Airam García Correa, creadora de contenidos en el espacio de Facebook llamado Guardianes de la Nutrición. Hace rato que hablábamos de los mitos no mencionados, el consumo de carne de cerdo que hace daño, que da cisticercosis, y nuevamente me gustaría que mencionaras, si es que alguno de nuestros amigos escuchó el programa no en el inicio, sino lo agarró un poquito después, de que pues hoy en día debemos de tener la seguridad de que no hay ningún problema de cocinarla, pero tú recomendarías que sí, mejor se cocine bien, no como la carne de res que te dicen 3/4, 4, o sea ¿cómo la recomendarías? La de cerdo sí tiene que estar perfectamente cocida, ¿verdad? Eso sí. Exactamente. Bueno, para todos los que quizás se están uniendo y para recapitular un poquito, tenemos que tomar en cuenta que a diferencia de ciencias exactas, que por ejemplo 2 más 2 son 4 y así es en todo el mundo, en la nutrición siempre se va actualizando todas las investigaciones científicas. Entonces, quizá algo que nos recomendaron en el pasado ya no es necesariamente real en la actualidad. Entonces, uno de los grandes mitos que aún sobreviven en estas épocas es que la carne de cerdo puede llegar a ser dañina, ¿no? Entonces, la realidad es que no, ya podemos consumirla de forma segura y además nos aporta muchos nutrimentos a nuestro organismo. Así que yo lo que les recomiendo consumir son cortes magros de la carne de cerdo, que son el lomo, el filete, la pierna, que esos pueden contener menos cantidad de grasa incluso que menos colesterol que el mismo pollo, ¿ok? Tiene menos grasa y menos colesterol que el pollo. Así que es muy buena opción para incluir en nuestra alimentación de toda la familia, incluso si vivimos con diabetes, que también ese es otro mito, Maru, que las personas que viven con diabetes se había dicho que no pueden consumir carne de cerdo, y eso es falso, ¿no? En la actualidad ya se puede consumir, todos lo podemos consumir de forma libre. Ahora, recordemos, y aquí quiero hacer mucho énfasis, cortes magros como son lomo, pierna, y de carne de cerdo, cortes magros. Bueno, también sabes que es muy rico en Navidad. Aquí cerca de mi casa preparan cada fin de año unos lechoncitos que para qué te cuento, ¿no? Y los venden enteros. Hay una cola enorme porque tienes que pedirlos con mucha anticipación. Y el lechoncito también puede ser un platillo maravilloso, es riquísimo, se come mucho en tierras sureñas, en Yucatán, en Campeche. Así es, de hecho, la recomendación es que consuman este tipo de cortes en nuestras fiestas de fin de año porque allá hay seguridad, ¿no? Como también comentabas, hay mucho todavía al respecto que pensamos sobre la cisticercosis y más. Esto es una problemática por falta de higiene. Esto sucedía en el pasado cuando había cerdos de traspatio, y los animales tenían contacto con las heces de los humanos. Entonces, actualmente la carne de cerdo es segura y está libre de parásitos. Entonces, de hecho, los productores de carne de cerdo americana tienen controles muy estrictos, por lo cual nos garantiza seguridad y sanidad. Así que no hay de qué preocuparse, podemos consumir todos esos platillos deliciosos en estas fiestas sin ningún problema. Sí, que podamos vestir nuestra mesa en las cenas de Navidad y Año Nuevo así, no importa, pues ni modo, nos tocó vivir la pandemia, pero esto no nos impide el que podamos comer nutritivo y delicioso, ¿no? Además, no olvidar las recomendaciones de las guarniciones, nuevamente ya para finalizar, porque el tiempo se nos está agotando. Aira.
Claro, pueden acompañar todos estos platillos, por ejemplo, una pierna adobada, un lomo de cerdo, preparaciones deliciosas, saludables, que con unas guarniciones dulces, ¿ok? Por ejemplo, puede ser puré de manzana, puré de papa, y bueno, por último, Maru, también quiero mencionar que les recuerdo asistir a este webinar donde vamos a profundizar un poquito más sobre la carne de cerdo. Les vamos a compartir un recetario para que puedan cocinar en este fin de año con las mejores preparaciones. Y recuerden que este recetario y este webinar son gratuitos, así que los invito a inscribirse. ¿Alguna lectura al respecto? Yo, por ejemplo, estuve buscando también en internet información sobre estos mitos que hay alrededor de la carne de cerdo, y hay muy buena información de la Secretaría de Agricultura, información que es de gente experta para, pues, quitarnos todas estas ideas, estas creencias, ¿no crees? No sé si quieres recomendar algo también de lectura. Sí, claro. De hecho, en Guardianes de la Nutrición les vamos a estar compartiendo muchos tips basados en todas estas evidencias, porque muchas veces los textos que nos pueden recomendar son muy técnicos, ¿no? Que quizás si no estamos muy familiarizados con el lenguaje científico, se nos puede complicar un poquito. Así que no se preocupen, nosotros en Guardianes de la Nutrición les compartimos infografías, información poquito más digerida para todos ustedes que nos escuchan, lo pueden consultar sin ningún problema. Y si vamos al súper, independientemente de las fiestas decembrinas, porque no estamos diciendo que nada más la consumamos, la carne de cerdo en las fiestas decembrinas, sino yo voy, por ejemplo, a comprar al mercado o voy al supermercado, ¿qué preferencia, de qué preferencia debo de yo de escoger una carne de cerdo? ¿Qué parte del cerdo? Para volver a repetir que hay, pues, dentro de la carne de cerdo, carne magra con menos grasa, que recomiende nuevamente qué piezas deberíamos de adquirir. Claro, bueno, vuelvo a repetir este punto tan importante que en la alimentación siempre la clave va a ser la cantidad y la combinación. Así que podemos escoger diferentes tipos de cortes, preferentemente los cortes magros, como el lomo, la pierna, que contienen menor cantidad de grasas. Así que, de hecho, contiene grasas insaturadas que se conocen como grasas saludables. En este caso, les recomiendo también acompañarlo de verduras, de todos los grupos de alimentos del plato del bien comer y intentar evitar, por ejemplo, el consumo de otros cortes como el costillar, ¿no? U otras preparaciones. No se trata de prohibir, vuelvo a mencionar, no se trata de prohibir ningún alimento, solamente regular su consumo, ¿ok? Así que siéntanse con la libertad de disfrutar en estas fiestas con la familia que tengan en casa o con ustedes haciendo quizá una videollamada. Disfruten estas cenas de estas fiestas, intentemos pasarlo lo más tranquilos y acompañen estas fiestas con platillos que tengan como base la carne de cerdo de cortes magros. Y nuevamente, pues gracias porque nos invitaste a este evento virtual el próximo lunes 14 de diciembre a las 6 de la tarde por Facebook, o cómo nos metemos. Ajá. Claro, tienen que mandar un correo a nutriólogasdemexico@gmail.com y ahí les van a compartir el link para entrar al webinar. Este es un webinar gratuito y únicamente tienen que registrarse para poder acceder y les van a estar regalando un maravilloso recetario electrónico para que puedan consultar todas las preparaciones para estas fiestas de fin de año. Pues muchas gracias. Agradecemos la presencia de nuestra invitada el día de hoy, la nutrióloga Airam García Correa. Airam, egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, sabemos que es muy buena escuela donde ha formado excelentes nutriólogos. Es creadora también de contenidos en el espacio de Facebook llamado Guardianes de la Nutrición, además de ofrecer talleres y conferencias relacionadas con la nutrición. Gracias, Airam, nos veremos próximamente. Gracias. Muchísimas gracias, Maru, y a todos los que nos escuchan, gracias. Y a usted que nos escucha, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del programa
Diabetes y yo, propuestas para una mejor calidad de vida. Participamos en este programa Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Muchas gracias. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.